buenos días, hermosas chicas. Bienvenidas al podcast Alineando tu corazón con Isacha Marín. En este podcast lo que hacemos es estudiar la palabra de Dios. Mira, escudriñarla. Y de ella conocer a nuestro Padre Celestial, conocer su amor infinito y nosotras seguir enamorándonos de Él y viviendo más en plenitud, porque al conocerlo a Él, esas son las estrategias que nos da el Señor para que nuestra fe siempre esté en high, siempre sea una fe inquebrantable. Mira, el tema de hoy está espectacular. Episodio 133, derribando gigantes. Y obviamente el tema surge porque vamos a hablar de David y Goliat. Ese pasaje bíblico lo consigues en 1 Samuel 17. Pero no es solamente leerlo por leerlo. Ese pasaje bíblico nos da tanta información, nos prepara para el día a día, bueno, nos ayuda a salir de esa parálisis mental que podamos estar viviendo hoy en día. Pero yo te lo voy a desglosar por si no has tenido la oportunidad de llegar a esa parte de la Biblia y leerla, para que no estés perdida en lo que vamos a hablar. Primero, Saúl fue el primer rey elegido por Dios para el pueblo de Israel. El problema que tuvo Saúl fue que Saúl, a pesar de que Dios lo eligió, se le olvidó el Dios que lo eligió a él. Se le olvidó obedecerlo y se dejó llevar por su lógica, por lo que él veía y por lo que él pensaba y escuchaba. Lógica humana siempre. Tengan presente eso. Entonces, después que él fue destituido, no significa que perdió su trono. Él siguió siendo rey, pero ya Dios no estaba con él. Ya Dios no lo estaba auspiciando. Él siguió reinando solo, con su humanidad. Pues Dios mandó a buscar a otro que desde allá, desde su trono, él vio ese corazón y dijo: yo quiero a ese de rey. ¿Y quién es ese? Pues ese es David, que llevó a Samuel a ungirlo. Y luego de esa situación, ahí es que llegamos a David y Goliat. En 1 Samuel 17 nos cuenta cómo los filisteos llegaron a provocar una guerra con los israelitas. Pero esa confrontación fue bien diferente, porque los filisteos tenían a un hombre que era tan grande y tan fuerte que todo el mundo le tenía miedo. Y ese era su fuerte, tú sabes, como que con ellos van a coger miedo cuando vean a este hombre. Cuando este hombre abre esa boca, van a temblar, porque él mostraba prepotencia. Él era alto, grande. Bueno, una cosa bien exagerada y bien detallista, porque el mismo Señor lo explica aquí en la Biblia, detalle por detalle, en 1 Samuel 17, 4 al 7. Y te voy a leer parte para que veas lo que visualmente esa gente estaba viendo y por qué sintieron lo que sintieron. Dice que medía casi 3 metros. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y en su coraza, que pesaba 155 kilos, también era de bronce. Como lo eran las polainas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba en el hombro. El asta de su lanza parecía el rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Y delante de él marchaba un escudero. Tú sabes, cuando yo leo esos detalles tan específicos de cómo se veía, del peso que él tenía, de lo que él representaba para esos filisteos, Dios me está queriendo decir: mira, van a venir en tu vida situaciones que por tu lógica humana tú le vas a tomar miedo. Así mismo pasó con los israelitas, siendo un pueblo de Dios. Al ver a ese gigante amenazarlos, se paniquearon. Tanto así, mis chicas, que estuvieron 40 días en ese trajil, en ese campo de batalla, sin hacer nada, paralizados.
Y luego de esos 40 días, el papá de David le dice, mira, ve allí donde están tus hermanos y llévale comida, porque imagínate, llevan tantos días, llévale queso, llévale pan. Y David, que apacentaba ovejas, lo dejó cuidando sus ovejas y fue y obedeció lo que su padre le pidió. Cuando llegó David al campo, pues vemos a un David que en ningún momento titubeó. Cuando él vio el revolú, él llegó justo cuando estaba el Goliat hablando y amenazando. Y él se paró y dijo, ¿y quién es este incircunciso? Mira, te lo voy a leer porque es que está para pelo. Es como que, ¿qué se cree este? ¿Acaso no sabe que este es el pueblo de Dios? ¿Cómo va a venir aquí a amenazar y a estar hablándole así al pueblo de Dios? Mira, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Mira qué poder. Y solamente David había sido ungido. Solamente Dios lo ungió, le dio el trabajo, pero no le dijo cuándo iba a comenzar a trabajar. Tú vas a ser el próximo rey, pero vamos a darte training en privado. Y llegó este momento para Dios exponer su fuerza. ¿Por qué? Porque si analizamos, chicas, vamos a analizar ahora a David. David era un adolescente, más o menos se entiende que tenía como 17 años. Pues que humanamente, hablando tú y yo acá, ¿qué representa David? Representa debilidad. ¿Por qué? Porque David lo trataron de vestir con ropa de milicia que pesa y él no pudo con eso porque él no estaba asistiendo al army para prepararse para la guerra. Él estaba apacentando ovejas. Representa debilidad. Nosotras somos débiles, nuestra humanidad nos hace débiles. Entonces, ¿qué representa esa juventud de David? Inmadurez. Era un adolescente. A lo mejor en esa guerra habían hombres de experiencia que llevaban tiempo en batallas defendiendo a su pueblo y ganando. Y él no había tenido esa experiencia. ¿Ves? También representa una persona descualificada. ¿Por qué? Mira, David tiene un background bien fuerte. Y tú tienes que leer Primera de Samuel, Segunda de Samuel, tienes que leer Reyes, tienes que leer Salmo todo para entender todo. Pero en el Salmo 51, tú te enteras de un chisme. Perdóname, papá. Tú te enteras de una historia, vamos a decirlo así, de David, que resulta que David fue producto de una infidelidad de su papá. Y por eso es que vemos cuando fueron a buscar al ungido, cuando Samuel fue a buscar al hombre que Dios había seleccionado, y él le pide los hijos, él le muestra a todos los que estaban aptos para guerra, y nunca llamó a David, porque no lo reconocía como un hijo. Por eso lo mandaba a las ovejas, y a sus hijos amados los enviaba a la milicia. Siempre fue menospreciado, fue tratado diferente, no le daban el lugar y el puesto que él merecía. Y sin embargo, Dios eligió al menospreciado. Dios preparó en secreto, porque desde mucho antes ya él había visto, señalado a David que iba a ser el rey. Y desde mucho antes, sin que nadie lo supiera, él entrenó a David para este día. Sí, por eso es que tú tienes que tener entendimiento de cómo funciona tu papá. A lo mejor tú dices, voy a solicitar ese trabajo, pero yo no estoy tan cualificada como aquellos otros que solicitaron. Pero ¿sabes qué? Tu papá te entrenó a ti en secreto y a lo mejor todavía tú no te has dado cuenta. Porque David representa ese entrenamiento callado que hace Dios con nosotras y lo expone cuando nos llegan esos gigantes. ¿Por qué? Porque David logró pelear con animales más grandes para proteger sus ovejas, ya sean osos, leones, lo que se hubiese acercado. Pues ya ahí tuvo un training
Entonces ya ahí Dios le demostró que con él, porque siempre David buscaba de Dios, eso es lo que le agradó a Dios, que teniendo la presencia de Dios, él podía hacer eso con piedras solamente. Miren qué poderoso. Así que cuando Saúl y esos israelitas llevaban ahí 40 días inmovilizados, entonces la misma palabra lo dice, que ellos se turbaron y les dio miedo. Ahí volvemos a lo mismo. Saúl, como ya no tenía la presencia de Dios, se opacó su mente por lo que vio. Por eso es tan importante lo que vemos y lo que escuchamos. Si ellos, israelitas, hubieran estado dirigidos por un rey con el poder de Dios, con la presencia de Dios, lo primero que hubiesen hecho era orar. Era orar, porque estuvieron ahí 40 días flaqueando, tú sabes, con un miedo terrible, sabiendo que Dios es todopoderoso. ¿Por qué no oraron? ¿Por qué no buscaron esa dirección? Porque Saúl ya desde antes ya había descartado a la presencia de Dios. Entonces, ¿cuál es tu Goliat hoy? ¿Qué te está amenazando tu vida hoy en día que tú estás paralizada? ¿Qué te tiene a ti estancada en la misma rutina y como que no das ese paso y esa milla extra? Muchas veces puede ser una amenaza de divorcio. Muchas veces puede ser un jefe que te esté presionando bien fuerte en el trabajo. Muchas veces puede ser jóvenes hermosas que llevan tiempo solteras y no logran conseguir su pareja. Hay muchos gigantes, cada cual tiene un gigante. Pero en esta mañana, lo que el Señor te quiere venir a decir a ti es: busca la presencia mía. Porque yo necesito una generación de mujeres que se levanten determinadas a hablar como lo hizo David, con autoridad. ¿Quién es este incircunciso que se mete con el pueblo de Dios? Dios nos ungió, Dios nos seleccionó para este tiempo. Necesitamos entender esa confianza, tener esa determinación, esa persistencia de que yo le pertenezco a Dios. Si Dios está conmigo, así como lo estuvo con David, así vamos a derribar cualquier gigante que se nos enfrente. Tenemos que tener valentía. Como lo dice Proverbios 31:25, vestirnos con fuerza. ¿Por qué dice vestirnos? Porque lo tenemos que buscar. Lo normal de nuestros sentidos humanamente es que entra esa imagen, nos da miedo. Pero nosotras somos anormales de Dios, sí, porque no somos normales. Eso no nos va a dar miedo. Nosotras buscamos a Dios en intimidad y nos llenamos de fuerza y de poder para enfrentar cualquier cosa. Así que hoy se levanta esa generación. Hoy se levanta esa generación de mujeres con un corazón entregado a Cristo, decididas a vencer, decididas a coger sus 5 piedras y a ir a tumbar ese Goliat. Y no solamente tumbarlo, picarle la cabeza para que no vuelva a subir, para que no se aparezca nuevamente. No. Eso es lo que te quiere decir el Señor hoy. Tú eres capaz y no eres tú por tus fuerzas, porque David representaba debilidad. En la humanidad somos débiles, y más si viene un gigante. Pero Dios te da la fuerza, te da el poder, te da el impulso para hacerlo. No dudes de ti, porque en ningún momento David dudó. David lo que pensó, lo cogió, lo hizo y lo ejecutó. Él no se puso a gravitar en su mente de y si me mata. No. Esto se está metiendo con el pueblo de Dios. Yo soy una hija de Dios. Tú te tienes que reconocer en esta mañana quién tú eres, tu identidad. Yo soy una hija de Dios. Cualquier gigante que se levante contra mí tiene que huir, porque yo soy ungida y yo tengo un papá detrás de mí defendiéndome. Y no es por tus fuerzas, chicas. Es por la fuerza de Dios. Reconócelo en todo momento. Agradece.
agradece día a día de todo lo que has logrado con Él y busca esa intimidad, busca ese momento de estar con Él a solas, y si es por la mañana, mucho mejor, porque así te encamina tu día. Así no lo haces cansada en la noche y a lo mejor te quedas dormida, pero por la mañana fresquecita, buscar esa dirección de Dios te va a llenar de esa valentía, determinación que Dios está buscando en cada una de nosotras, y que Dios está dispuesto a ayudarte a tumbar ese gigante si tú lo buscas en espíritu, en verdad. ¡Qué poderoso! Gracias, Señor, por esta palabra. Chicas, tengo un taller el sábado 2 de marzo, este sábado, en Humacao, Puerto Rico. Es libre de costo. Es un taller para levantar la autoestima y para buscar esa dirección, que a veces estamos falta de dirección, y resurgir, otra vez resplandecer, así se llama, tiempo de resplandecer. Porque así como David, va a llegar nuestro tiempo de que tenemos que decir no, con nosotras no se mete, hay que resplandecer porque yo pertenezco y soy hija de Dios. Vamos a orar para comenzar este día. Amado Dios, clamamos tu presencia en este momento en nuestras vidas. Sabemos y reconocemos que tu poder va más allá de lo normal. Así que nosotras queremos, Señor, que nuestra fe aumente, que nosotras seamos capaces de dar pasos de fe, declarando la palabra de Dios, declarando la victoria, porque desde la victoria tú nos llamaste, Señor Jesús. Que nada que nos presente el enemigo de frente, que nos haga temblar, nos va a paralizar, Padre. Hoy es el día, Señor, que nos levantamos unas guerreras en oración para pelear nuestras bendiciones. El enemigo fue derrotado en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo tiene poder en mi vida. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharlo hasta aquí. Compártelo, mira, escríbeme un comentario, dale like. Si está en Spotify, dale a las 5 estrellitas. Me ayuda mucho para que así se pueda seguir regando y evangelizando la palabra de Dios. Y regando en el buen sentido, como semillitas, como Él nos manda a hacer, a dejar semillitas. Dios te bendiga, te veo mañana con el favor de Dios. Bye.